La rebelión de Lucifer, autor Juan José Benítez, capítulo 4, parte 3. Y Sinué hincó la rodilla izquierda en el entarimado, llevándose la cámara a los ojos. Fue entonces, al hacer girar la rueda de 105 milímetros, buscando el enfoque correcto de la cara de Ra, cuando cayó en la cuenta de otro detalle tan sutil como demostrativo de la inteligencia de su amigo. En la bolsa había en esos momentos 2 cámaras, la que Ra acababa de sacar y una Nikormat armada con un 24 milímetros, es decir, con un gran angular. Esta última cámara encerraba una película en color con una sensibilidad de 100 ASA. La Nikon, en cambio, disponía de un film en blanco y negro de más alta velocidad, 400 ASA, mucho más idóneo que el anterior para un lugar como aquel con una luz natural relativamente escasa. El periodista, además, odiaba el flash. Pues bien, todas estas circunstancias no habían pasado desapercibidas para Ra, eligiendo la cámara e incluso el objetivo más apropiado para el caso. Si Sinué deseaba plasmar sobre todo los detalles y la configuración del alto relieve, lo lógico es que hubiera utilizado un telecorto o un macro y no el gran angular. La precisión en la elección de la cámara, por tanto, había sido total. Y el investigador tembló cuando el 105 abrió ante su ojo la claroscura faz de Ra. Dios, ¿qué es esto? Al enfocar, Sinué quedó estupefacto. Bajó la cámara y clavó la mirada en Ra. No puede ser, murmuró con una creciente confusión. Al mirar a través del teleobjetivo, la figura de la serpiente había variado. En su lugar, rodeando ambos ojos, aparecía otro alto relieve, un complejo entramado de gruesas líneas, todo ello igualmente en relieve. ¿Dónde había quedado el retorcido cuerpo de la serpiente? Sinué pensó que su cansancio empezaba a ser preocupante y que todo aquello solo podía ser fruto de alguna alucinación o deformación óptica. La mejor prueba, se dijo a sí mismo, es que al bajar la cámara he vuelto a ver el rostro de Ra, la serpiente enroscada en ambos círculos. Y convencido de que quizás había enfocado la superficie del disco incorrectamente, situó de nuevo la cámara frente a sus ojos. Hizo girar el anillo y Jesucristo. Sinué, a la vista de lo que aparecía en el 105, no había manipulado el tele defectuosamente, ni tampoco había sido víctima de un lapsus mental. La serpiente había desaparecido, transformándose u ocupando su lugar aquel incomprensible grabado. Sus manos temblaron. Por un instante dudó. ¿Bajaba nuevamente la Nikon o disparaba? Inspiró profundamente y, al cabo de unos segundos, cuando estimó que su pulso había recobrado un mínimo de equilibrio, apretó el disparador. El clic le tranquilizó. Bajó la cámara y, tal y como suponía, el amasijo de líneas había sido nueva y misteriosamente sustituido por la serpiente inicial. Es increíble.
Sinué aprovechó la extrema docilidad de su amigo, inmortalizando la superficie del péndulo en una docena larga de imágenes, y cada vez que miraba a través del teleobjetivo, la cara que él había visto y que seguiría viendo en el futuro, sufría idénticas deformaciones. Cuando estas fotografías fueron reveladas después de concluida la misión, Sinué comprobaría que aquel cambio había sido real. Hoy constituyen una de las pocas pruebas de que Ra existe. Por alguna razón que escapaba al conocimiento del investigador, su singular compañero no deseaba que la película captara su rostro. ¿O es que la serpiente enroscada tampoco era su verdadera faz? Hoy, de regreso ya de aquella fantástica aventura, ni la hija de la raza azul ni Sinué han logrado desentrañar semejante incógnita. Pero intentaré no caer en uno de mis defectos habituales, adelantar acontecimientos. Cuando el miembro de la Escuela de la Sabiduría consideró satisfecha su curiosidad personal y periodística, que en este trance venían a hacer una misma cosa, devolvió la cámara a la bolsa, permaneciendo con la vista como distraída, esperando un nuevo cambio en el alto relieve. Pero esa modificación en la serpiente que se deslizaba entre los ojos no se produciría. Y Sinué planteó a Ra una cuestión que, a primera vista, no parecía fácil y que venía atormentándole desde que supiera o intuyera que su circular amigo tendría que unirse a ellos en la gran búsqueda. Dime, ¿cómo voy a llevarte conmigo? Sinué se estremeció ante la sola idea de que Ra pudiera seguirle por la aldea volando como un pájaro. Aquella escena hubiera sido sencillamente catastrófica. Mientras aguardaba una posible respuesta, pensó, incluso, en una drástica y quizás poco delicada solución: envolverlo en una de las toallas que protegían sus cámaras fotográficas y ocultarlo en la bolsa. Pero, como digo, no tardó en desistir de semejante iniciativa, convencido de que no era el tratamiento más correcto para con un amigo. Y la solución, una vez más, corrió por cuenta de Ra. El disco, que sin duda estaba al corriente de las reflexiones de Sinué, abandonó el alféizar del ventanuco, inmovilizándose 1,5 metros del piso. El investigador se puso en pie y esperó. ¿Qué se le ocurriría ahora? Y del pequeño ojo brotó aquel flujo de reducidos círculos celestes. En esta ocasión se dirigieron hacia la mano derecha del reportero. Este experimentó un fino cosquilleo, pero dejó hacer a su amigo. El aro más extremo y en contacto con la mano se había introducido en el dedo anular como si se tratara de un anillo, y dulcemente Ra tiró del miembro. El brazo, hasta ese momento caído a lo largo del cuerpo, quedó entonces en posición horizontal. Sinué, aunque intentaba adelantarse y comprender aquella maniobra, terminó por rendirse. ¿Y qué pretendes?, llegó a preguntarle con una incipiente intranquilidad. Pero Ra parecía cautivado por aquel dedo y, por supuesto, no manifestó respuesta alguna. La alianza de Sinué perdió durante unos segundos su dorado brillo y el reportero llegó a temer por la integridad física de la misma.
y ocurrió lo inesperado. De pronto, el disco sufrió una de aquellas características e intensas vibraciones. Todo él se iluminó de un rojo escarlata y, ante la atónita mirada de Sinué, que continuaba con el brazo extendido, se desmaterializó. Perplejo, el investigador vio cómo, una décima de segundo después de la súbita desaparición de Ra, el chorro de círculos azules seguía la misma suerte. El dedo anular quedó entonces liberado de la tenue pero firme presión. ¡Oh! La exclamación no obedeció únicamente a la increíble cadena de acontecimientos que acababa de presenciar. En su dedo y en el lugar que había ocupado el aro azul, había aparecido una sortija de 1,5 centímetros de anchura, todo ella en oro labrado. Las piernas de Sinué temblaron por enésima vez, y muy despacio fue replegando su mano derecha. No, no se trataba de un sueño. Allí, en su dedo anular, pegado a la alianza, había un sello de un amarillo reluciente coronado por un delicado relieve cuadrangular. Al inspeccionar su mano, distinguió en la palma unas microscópicas gotas de sudor, y su temblor inicial fue incrementándose. Durante varios minutos se sintió incapaz de tocar la misteriosa sortija. Por fin, devorado por el miedo y la curiosidad, pasó uno de sus dedos sobre la figura que remataba el sello. Pero nada sucedió. La sortija era, o lo parecía al menos, absolutamente normal. Extendió al máximo los dedos de aquella mano y trató de descifrar el significado de la figurilla que ocupaba y decoraba todo el remate superior. Desde un primer momento, aquella grabación en oro le había resultado familiar. Pero, ¿dónde la había visto anteriormente? Sus pensamientos, sin embargo, se entrecruzaban sin concederle tregua. ¿Qué ha pasado con Ra? ¿Por qué ha desaparecido? ¿O no ha desaparecido? Sinué sintió un latigazo en sus entrañas. ¿Es que ha cambiado de forma, adoptando ahora la de esta sortija? Como una rotunda respuesta, una oleada de sangre ascendió desde su vientre, multiplicando generosamente el sudor que había brotado por sus poros. «¿Y por qué no?», murmuró, dispuesto a creer cualquier cosa que procediera de Ra. «Mi pregunta sobre cómo iba a llevarlo conmigo puede que no haya sido atendida con la misma concreción, pero ¿cómo puedo estar seguro?». Y el investigador ingenuamente aguardó alguna señal. Sin embargo, la hermosa sortija, suponiendo que, en efecto, se tratara del péndulo, no parecía captar sus requerimientos. Así que, un tanto decepcionado, se aproximó a la luz que entraba a raudales por el ventanuco, dispuesto a explorar el sello con todo detenimiento. La figura del relieve representaba un extraño ser, de cabeza cuadrada y provisto de 2 enormes ojos. Pero Sinué no alcanzó a distinguir ni nariz ni boca en aquel rostro, y levantando la mirada hacia el cristal, recordó de pronto la monstruosa cabeza que descubriera días atrás en aquella misma ventana, también desprovista de nariz y labios. Un estremecimiento le recorrió la columna vertebral. «¿Por qué esta nueva coincidencia?», se preguntó.
El ser en cuestión aparecía agarrado a las jambas de una especie de puerta. A excepción de aquella cara cuadrada, el resto de su cuerpo se hallaba oculto bajo un atuendo o protección difícil de describir. Sinué hubiera jurado que se trataba de una coraza flamígera, pero dadas las reducidas dimensiones, formando un cuadrado de 1 centímetro de lado, formular cualquier hipótesis resultaba arriesgado. No obstante, el cerebro del investigador seguía pujando por recordar. ¿Dónde he visto esta figura? ¿Dónde? Finalmente, se decidió a poner en práctica algo que venía deseando desde un principio, pero que, a causa del miedo inicial, había ido demorando. Tomó el sello con 2 dedos y procedió a retirarlo de su mano. En ese instante, cuando la sortija terminó de deslizarse por el dedo anular derecho, un súbito fogonazo le dejó medio ciego. ¡Oh, Dios! Fue tan súbito que Sinué soltó el anillo cegado por la inesperada y silenciosa explosión luminosa. ¡Dios mío! El reportero se llevó ambas manos a los ojos buscando la recuperación de su visión. Pero los temores de Sinué eran infundados, aunque el fogonazo efectivamente había sobrecargado de luz sus pupilas. Al bajar las manos, sus ojos, algo irritados, percibieron sin embargo su entorno con normalidad. Suspiró aliviado, miró al suelo pensando que quizás la sortija se hallaba sobre el entarimado, pero, por más que buscó, del sello no había rastro alguno. Y de pronto experimentó una conocida sensación. No sabría cómo definirlo, pero algo o alguien se hallaba a su espalda observándole. Se trataba de un sentimiento o de una sensación muy frecuente y que muchas personas han vivido alguna vez. Al volverse, pasada la primera sorpresa, Sinué no pudo por menos que sonreír. En el centro de la habitación flotaba Ra, negro y majestuoso como siempre, y las sospechas del investigador se vieron así confirmadas. Su amigo, con el fin de acompañarle sin levantar suspicacias, se había transformado en sortija y ésta, al ser retirada del dedo, había recuperado su primigenia y habitual forma. «Está bien», comentó Sinué aproximándose al disco y levantando su brazo derecho. «Lo he comprendido. Puedes volver al dedo si no te importa. Debemos regresar junto a la hija de la raza azul». Ra entonces repitió su emisión de círculos celestes, desintegrándose y reincorporándose en forma de sortija al dedo anular. A pesar de todo, el Soror se estremeció. No era fácil acostumbrarse a tantas y tan vertiginosas emociones y, mucho menos, a llevar en su mano a un ser vivo y casi omnipotente. Pero, tras acariciar el anillo, optó por olvidarse de todo aquello, y cargando con el equipo fotográfico y los útiles que había tomado prestados, salió del caserón. Un sol cálido, rodando ya hacia el cenit, le saludó al pisar el blanco y tosco adoquinado de la plaza de la Lastra, y Sinué, agradecido, levantó el rostro dejando que su piel se cargara de energía. «¿Quién podría creerme?», meditó cerrando los párpados. «Aunque, en el fondo, ¿qué importa eso?
¿Es que la vida no es en realidad una fantasía y la más prodigiosa de las aventuras? El resto de aquella inolvidable jornada discurrió en paz. Gloria no hizo demasiadas preguntas, aunque al verle supo que su amigo y hermano guardaba un nuevo secreto en su corazón. Sinué, indeciso y preocupado, dejó pasar las horas. Durante el almuerzo y el apacible paseo que cerró aquel 26 de julio, estuvo tentado de confesar a su compañera cuánto había visto y vivido en el ático y camarote. Pero cada vez que tomaba la decisión de hablar, de Ra partía una clara y espesa oleada de calor que inundaba y llegaba casi a adormecer su mano derecha. El primer aviso de su camuflado amigo le pilló tan de improviso que a punto estuvo de traicionarse a sí mismo. Al sentirlo, levantó involuntariamente la mano, dejando escapar una seca interjección. Gloria le miró desconcertada y Sinué se las vio y se las deseó para justificar tan inexplicable gesto. Pero, afortunadamente, la hija de la raza azul no reparó en la sortija. Los problemas, sin embargo, no habían terminado. Esa noche, al retirarse a su habitación, el hermano de la logia secreta recibiría otra sorpresa. Fue al desnudarse, aunque al cruzar ante la fuente de Diana Cazadora a su regreso a la Casa Azul, Sinué, meticuloso como siempre, había procurado borrar de su cuello aquel hilillo de sangre seca ocasionado por el infortunado golpe que le había dejado inconsciente. Pensó que lo más prudente era tomar una relajante ducha. De esta forma, eliminaría todo posible rastro de la herida y, de paso, templaría sus castigados nervios. Al descubrir el torso, el periodista, que tenía prácticamente olvidada aquella punzada en su costado izquierdo, quedó perplejo. Al mirarse fugazmente en el espejo, distinguió una pequeña mancha a la altura de sus costillas. En una primera y agitada exploración, la asoció con una equimosis o moradura, consecuencia, pensó, del impacto de una de las patas de las sillas que habían caído sobre su cuerpo. Pero, al acercarse a la luz, su desconcierto no tuvo límites. Aquello no podía ser un vulgar cardenal. Son círculos. Nerviosamente pasó sus dedos sobre la supuesta moradura, comprobando que aquellos 3 azulados círculos concéntricos no se borraban. Frotó con mayor fuerza e insistencia, pero lo único que logró fue enrojecer el costado. Probó incluso con agua y jabón, pero fue inútil. Aquella señal, la de Micael, la misma que había visto en el despacho de Suquel y Eve y en los 6 árboles del bosque, no sufrió deformación alguna. Sinué, desconcertado, dejó caer la esponja retrocediendo. Se contempló de nuevo en el espejo y un tornado de hipótesis, contrahipótesis y recelos se apoderó de él. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Pero, ¿cuándo? Con grandes dificultades retrocedió en el tiempo intentando reconstruir las escenas vividas en el viejo caserón. En algún momento tuvo que suceder, se repetía obsesivamente, pero ¿cuándo? Sinué recordó el murciélago y su torpe caída,
y, entre sombras, le vino a la mente su vuelta a la conciencia y aquel agudo dolor, exactamente en el punto donde ahora había descubierto los 3 círculos. Sin embargo, la posibilidad de que uno de los muebles fuera el causante de aquel emblema fue descartada al momento. Había así algo que no parecía lógico. ¿Cómo era posible que hubiera permanecido una hora sin conocimiento? ¿Qué había sucedido en todo ese tiempo? Esta hipótesis, no obstante resultar sospechosa, fue derrotada y olvidada temporalmente ante una nueva vivencia. Sí, ha tenido que ser él. Y recordó entonces aquella última punzada cuando se hallaba sentado en el piso del camarote. Como ya insinué en su momento, el hermano de la Orden de la Sabiduría tendría que pasar al otro lado para conocer la verdad sobre cómo y por qué le habrían sido implantados aquellos 3 círculos entre la quinta y sexta costillas y tan cerca del corazón. Él no podía saberlo entonces, pero yo sí puedo anunciar al lector que guardaba una estrecha relación con el papel de los reservistas. El cansancio pudo más y tras una breve ducha decidió acostarse. Su descanso, sin embargo, se vio minado e interrumpido por una sucesión de angustiosas pesadillas, y mucho antes del alba terminaría por saltar del lecho. Mientras aguardaba a Gloria, intentó descifrar el ensueño que mejor recordaba y que le había llenado de espanto. En aquella pesadilla, que se repetiría varias veces, se veía a sí mismo al pie de una extraña torre y en mitad de una oscuridad rojiza. A su alrededor cientos, quizás miles, de seres de pequeña estatura y voluminosos cráneos se iban aproximando con sus brazos extendidos y en actitud amenazante. Eran criaturas semejantes a las que había visto en el claro del bosque y al otro lado del cristal del ventanuco de la torre. De eso estaba seguro. Pero, a diferencia de este ser, los de la pesadilla no lucían en sus pechos aquellos 3 círculos azules y concéntricos. En el centro de sus tórax, igualmente transparentes, Sinué creyó distinguir otro emblema o símbolo, un círculo negro con otro más pequeño y rojo en el interior. Las enormes cabezas, al igual que la de la criatura que le había espiado en la torre, solo disponían de ojos, oscuros, redondos, muy reducidos y circunvalados o cercados por una especie de callosidad que sobresalía varios centímetros en la terrorífica faz. Y aquella multitud seguía aproximándose y aproximándose, pero cuando los cientos de dedos estaban a punto de caer sobre él, la pesadilla se esfumaba y el reportero era sacudido en su cama, siendo despertado violentamente. Sudoroso y jadeante, luchaba entonces por encontrar y accionar el interruptor de la luz. Aquellos segundos, sumidos en las tinieblas de la habitación y en las brumas de la semi-inconsciencia, resultaban especialmente agrios. Por supuesto, cuando al fin daba con el maldito interruptor, su desencajado rostro recorría hasta el último rincón del aposento en busca de quién sabe qué criaturas. Sin embargo, el lugar parecía en calma.
y con el corazón descompuesto apagaba nuevamente la luz, deslizándose entre las sábanas hasta que éstas cubrían incluso su nariz. Y durante interminables minutos sus ojos escrutaban la oscuridad, pendientes de cualquier sombra. Solo aquellas personas que sientan ese afilado e indescriptible miedo a las tinieblas y a la posible aparición de seres terroríficos en la soledad de su habitación, pueden entender el sufrimiento de nuestro hombre durante aquella noche.